Hola mis estimados amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. Les habla su amigo el doctor Javier Barba en esta nueva ocasión para que analicemos el tema del arrepentimiento. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento según Dios? ¿Cuáles son las funciones del arrepentimiento y los resultados o efectos del arrepentimiento? Veamos qué significa arrepentirse, qué es el arrepentimiento según Dios. Primeramente veamos lo que dice el libro de Segunda de Corintios en el capítulo 7, el versículo 9 y 10. Dice así: Ahora me gozo, decía el apóstol Pablo, no porque hayáis sido contristados o entristecidos, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces aquí se nos presenta que el hombre, cuando Dios lo entristece, según el arrepentimiento que viene de Dios, al hombre es entristecido, es contristado, pero según Dios, para que no padeciésemos o no tengamos ninguna pérdida en nuestra parte. Porque esta tristeza que viene cuando el hombre reconoce que es un pecador, que ha pecado, ve su condición, que está manchada, que su justicia es como trapo de inmundicia, que sus buenas obras no sirven para salvarse. Entonces, ese arrepentimiento que viene de esa condición es un arrepentimiento del que los hombres no tienen por qué arrepentirse o no tienen de qué arrepentirse. Pero en cambio la tristeza que viene del mundo, esa tristeza produce muerte, porque hay una tristeza de la que no nos tenemos que entristecer entonces, y hay una tristeza de la cual sí, y esa tristeza viene del mundo, y es la tristeza que viene cuando el hombre solamente teme las consecuencias de sus actos, de sus pecados. Los hombres cometemos y hacemos permanentemente cosas malas, ¿no? Pero no nos arrepentimos de haber hecho las cosas malas. De lo que nos arrepentimos son de las consecuencias que esas cosas malas nos van a acarrear. Mas no así del haberlas hecho, del haber cometido y de haber ofendido a un Dios santo al haber hecho estas cosas mal. Según el libro de Hechos en el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, en el versículo 31, dice así: A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. El único que puede dar arrepentimiento verdadero es Jesús. Sin Él, los hombres no tienen verdadero arrepentimiento, solo temen las consecuencias del pecado, las consecuencias de nuestros actos. Solo Jesús, a Él Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y sobre todo con un propósito, que nos dé el arrepentimiento y el perdón de los pecados. ¿Cuáles son las funciones del arrepentimiento? Bueno, veamos lo que dice en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 18, en el versículo 13. Dice: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aquí vemos a un hombre arrepentido, un hombre que se golpea el pecho, un hombre que no ni siquiera quiere levantar los ojos al cielo porque se siente totalmente manchado, no tiene excusas para su vida, para su pecado. El hombre no se acerca a Dios y se acerca sin hipocresía.
En el libro de Hechos también, capítulo 3, en el libro de Hechos, capítulo 2, veamos, Hechos, capítulo 2, versículo 37. Dice: al oírlo esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Luego de escuchar la predicación de Pedro y de los otros hermanos que los acompañaban, de los apóstoles, la multitud sintió verdadero arrepentimiento. Sintieron, dice, compungimiento de corazón. Se compungieron de corazón y exclamaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? No tenían excusa para su maldad. Ellos habían crucificado a Jesús. Igual que nosotros, que somos reos de muerte, porque hemos actuado mal desde nuestra infancia. Entonces no tenemos excusas. ¿De qué tenemos que ocultarle al Señor si Él conoce toda nuestra vida, toda nuestra naturaleza? Nuestra vida está totalmente descubierta delante de Él. Y nosotros, si hacemos un análisis de nuestra vida, toda nuestra vida es un delito permanente, un engaño. Entonces nosotros también deberíamos exclamar, como hicieron estos hombres: ¿qué haremos? En el capítulo 3, versículo 19, dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta es la respuesta a esa pregunta: ¿qué haremos? Si tú te sientes totalmente vacío, tu vida está vacía, si sabes y comprendes que no estás a cuentas con Dios, no tienes la certeza y la seguridad de tu salvación, entonces puedes exclamarle al Señor: ¿qué haré? Y la respuesta es: arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Recuérdate que el mundo no te puede dar verdadero arrepentimiento, porque a Jesús dice que Dios lo ha exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Solamente en Jesús puedes tener el verdadero arrepentimiento y encontrar el perdón que tanto tu alma necesita. El arrepentimiento verdadero entonces induce a los hombres a reconocer nuestra propia maldad, sin excusas, ni engaños, ni hipocresías. Vamos a ver los efectos del arrepentimiento. En el libro de Jonás, en el libro de Jonás, se nos relata la historia de que este profeta de Dios fue enviado a una ciudad llamada Nínive. Y él, en esta segunda vez, porque en la primera él no quiso cumplir la voluntad de Dios, en esta segunda vez se fue y levantándose, dice, entró en aquella gran ciudad y empezó a proclamar el mensaje que Dios le dio. Y él comenzó a gritar: de aquí a 40 días esta ciudad será destruida. Y dice la Biblia que los hombres, incluso cuando la noticia le llegó al rey, todos los hombres se sentaron y el rey hizo proclamar en todo su reino que incluso hombres y animales, ovejas y bueyes hagan un ayuno. ¿Sí? Los hombres se sentaron, dice, cubrieron su cuerpo de ceniza, se sentaron en tierra, humillados, avergonzados, arrepentidos de su mal camino. Nínive, la ciudad de Nínive, era una ciudad muy malvada, según relata la Biblia. Pero esta ciudad se arrepintió, el rey se arrepintió y le pidió al pueblo, dice,
que hombres y animales clamen, ¿sí? Que a los animales no se les dé aún alimento y los hombres clamen fuertemente y se conviertan de su mal camino, ¿sí? De la rapiña que hay, dice, en sus manos. ¿Quién sabe, decía el rey, quién sabe si Dios se volvería de lo que pensaba hacer y se arrepienta y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos, decía él. Y así fue. La historia dice que Dios perdonó a esta gran ciudad cuando se arrepintió. En el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los efectos entonces que va produciendo el arrepentimiento verdadero son que los hombres se humillan delante de Dios reconociendo su condición. Se acuerdan de sus pecados y sienten dolor por lo que han hecho. Y en segundo lugar, le confiesan a Dios sus pecados, porque dice aquí: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios está deseoso de limpiar nuestros pecados, de perdonarnos, de limpiar nuestro corazón, nuestra mente. En una ocasión, Jesús se paseaba, dice, por la ciudad y llegó a un lugar donde había un hombre paralítico, muchos años ya, imposibilitado de obtener la curación de su cuerpo. Pero Jesús, leyendo en su vida que estaba y necesitaba el perdón de sus pecados, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. A otro le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Dios desea perdonarnos, desea salvarnos, pero nosotros tenemos que ir a Él y decirle: Señor, dame el arrepentimiento del cual no tengo que arrepentirme. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único que nos puede perdonar y justificarnos, darnos la justificación o la justicia que nosotros necesitamos para entrar al cielo. Si esto no ha ocurrido aún en tu vida, esta es la oportunidad. Hagamos una oración. Amado Dios y Padre nuestro, que a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Estamos delante de ti, Señor, pidiéndote ese arrepentimiento necesario para que en nosotros se opere la justificación. Señor, algunos de nuestros amigos aquí que nos escuchan, igual que mi persona, Señor, nuestra vida está totalmente descubierta delante de ti y tú conoces cada uno de los pecados que tenemos. Pero Dios, por favor, ayúdanos a traer a la memoria cada uno de esos pecados y que los confesemos en el círculo, en la seguridad que hay
en nuestras habitaciones, Señor, a solas contigo. Que pidamos perdón, Señor, nos arrepentimos de nuestra vida de pecado. Danos ese gozo que se obtiene cuando hemos sido justificados y ese gozo que viene de tu presencia. Quédate con nosotros, te lo rogamos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ha sido un gusto saludarles. Nos vemos entonces en otra ocasión para estudiar otro tema más.